la cara de las personas. Y entonces, al no poder identificar plenamente las facciones de una persona, pues muchas veces son los ojos los que van a tener que comunicar más que las facciones de la boca. Entonces, esto es lo que en realidad, a través de un ejemplo, significa gestión del cambio. Acomodar, adoptar, adaptar y asimilar una nueva realidad. Entonces, la gestión del cambio se convierte en una iniciativa cuando se identifica con las necesidades y con las oportunidades de una organización. Entonces, una organización hoy dice que es de trabajan marroquinería, procesan cuero, decide que para poder medio sobreaguar en medio de esta crisis económica, vamos a hacer tapabocas. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a dejar de producir elementos de marroquinería o vamos a utilizar nuestra línea de producción que tiene fileteadoras, cortadoras, guarnecedores para hacer tapabocas distintos a los convencionales de tela tejida. Eso que significa cambiar debería constituirse en una iniciativa y un proyecto. La gestión del cambio no se puede hacer en forma caprichosa, sino que amerita que cuando lo vayamos a hacer, cuando vayamos a realizar un cambio, tengamos en cuenta muchos tipos de intervenciones que estamos realizando en una organización. No es solamente dedicarnos a hacer tapabocas, no. Es cómo un cambio interviene todas las variables de una organización. Vamos a cambiar la estrategia de negocio, qué tipos de personas o talento humano necesitamos, necesitamos documentar o necesitamos estructurar o necesitamos modificar algún tipo de procesos. ¿Cómo vamos a manejar la información que esto nos va a generar como parte del proceso? Vamos a cambiar los productos. Son muchas formas de intervención. Estoy usando solo el ejemplo de la transformación del tema del tapabocas, pero aplíquenlo a cualquier tipo de actividad. Cuando yo voy a hacer gestión del cambio, es porque tengo que hacer una intervención y esa intervención que se constituye en una iniciativa o un proyecto impacta la estrategia del negocio, impacta la calidad, la cantidad y las capacidades y habilidades de las personas que están involucradas, impacta los procesos, no solamente el de producción, sino el de la logística, el proceso de financiero. Todos los procesos se afectan cuando yo voy a hacer un cambio, por mínimo que sea. Y finalmente necesitamos gestionar la información, porque aunque muchas de las empresas de nosotros no son de base tecnológica, es más que evidente que las organizaciones del siglo XXI y esta realidad nos está llevando a convertirnos en empresas que tengamos mucho que apoyarnos en los sistemas de información. Entonces, cuando yo creo una iniciativa, tengo que mirarla en perspectiva los diferentes tipos de intervenciones que estoy realizando. Ahora, esa intervención, y estamos desde una ARL, estamos hablando desde el talento, y la mayoría de ustedes, colegas nuestros, están en cargos de posiciones, en posiciones y cargos que tienen roles y responsabilidades de la gestión del talento humano, pues los que no también, pero hay que primero pensar en las personas. La gestión del cambio nace en una iniciativa, puede ser gerencial o puede ser del dueño de un proceso, pero impacta inicialmente las personas. El cambio no se hace
instrumental, el cambio se hace a partir de las personas. Yo puedo hacer una reconversión tecnológica de un proceso, pero son indefectiblemente las personas las que son el agente principal de ese cambio. Entonces, hablemos de los tres roles de la persona que es sujeta de cambio. Primero, hablemos desde la familia. Entonces, hay un cambio que hoy nos está impactando muchísimo y es el tema de la incorporación, o sea, la adopción, luego la adaptación y luego la asimilación de, por ejemplo, el teletrabajo. Ya no hablemos del tapabocas, hablemos del teletrabajo, que es otra realidad. Y es, ¿quién es el sitio de trabajo en donde yo hoy estoy mandando a un grueso porcentaje de los empleados de una organización? Los estoy enviando de vuelta a su lugar de origen. O sea, ya no los estamos recibiendo en la oficina o en los espacios colaborativos que tenemos dentro de nuestras instalaciones, sino que lo dejamos en la casa. Y si lo dejamos en la casa, esa persona que es nuestro empleado tiene unas condiciones específicas. Primero, puede ser hijo de un entorno familiar, puede ser padre o puede ser hermano. O sea, en esa función de la familia, este empleado nuestro o ese colaborador nuestro tiene unas funciones capitales. Y en esas funciones de relaciones fraternas o de relaciones filiales, tiene unos roles y unas responsabilidades que se van a ver afectadas o impactadas por la presencia de ese empleado dentro de la casa. Y entonces una cosa es el empleado de nuestra organización y otra cosa es ser hijo o padre o hermano. Y eso va a afectar indiscutiblemente en doble vía la armonía de la familia y la eficiencia o la efectividad del trabajo. Hablemos ya no del teletrabajo, hablemos de la persona que tiene que desplazarse a través del servicio público de transporte, a través de los mecanismos o de los servicios públicos que entrega la sociedad misma. Y entonces ahí tenemos un ciudadano, un cliente, un consumidor o un usuario. Y son roles distintos, ¿cierto? Son roles distintos. No es lo mismo ser cliente que consumidor y no es lo mismo ser consumidor que usuario. Ante esas realidades, esos nuevos escenarios, se presentan también cambios. Como ciudadano es una nueva normatividad, entonces tenemos la obligación en algunas ciudades del país de inscribirnos en una plataforma tecnológica para poder transitar libremente por la vía pública, ¿cierto? Entonces eso es un deber ciudadano que termina volviéndose una obligación casi que perentoria para poder transitar de alguna manera y ejercer el derecho a la libre locomoción y desplazamiento. Pero también estamos hablando de que yo soy cliente de, por decir algo, de domicilios. Y entonces ahí hay una nueva relación en donde nuestro empleado se expone a riesgos en su horario de trabajo. Es que ese empleado vive solo y entonces o trabaja o come y entonces para poder trabajar no tiene tiempo de hacer sus alimentos, entonces tiene que pedir un domicilio. Esa exposición de la relación con el domicilio también genera unos riesgos en específico. Es consumidor y entonces como consumidor de los alimentos que va, pues el tener líquidos al pie de computadores es ya un riesgo para ese activo fijo de nuestra organización. Y eso, tener cultura de seguridad de la información implica también tener cultura de protección del activo fijo de la organización que le estamos entregando a nuestro empleado. Y finalmente es usuario del transporte también, porque muchas veces esta persona se va a desplazar por el servicio público a nuestro lugar de trabajo y entonces ahí hay una nueva exposición al riesgo. Y en el trabajo
pues tenemos diferentes tipos de roles, ¿cierto? El que es líder, el que es colaborador o el que es coequipero. Y en esas tres funciones también hay una persona, una misma persona con distintos roles. Esa multirol que tiene una persona, ese multirol que ejerce una persona en diferentes escenarios, lo que hace es que hay un cambio que se vino encima y que tenemos que mirarlo desde la óptica, no solamente del teletrabajo, sino desde la óptica de cómo esos cambios están definidos. O sea, mandamos a la gente para la casa, pero si estructuramos adecuadamente ese cambio lo tenemos en orden resuelto con las definiciones básicas que tiene nuestra organización. O sea, hemos resuelto las interrogantes para poder estructurar ese cambio. ¿Por qué mandamos a esta persona a hacer teletrabajo? Pues obviamente por la pandemia, pero ¿por qué lo vamos a dejar? ¿Por qué tomamos la decisión de dejarlo? ¿Por qué decimos ya después de que estamos reactivando los distintos sectores económicos con mayor exposición desde luego y sabiendo que esto puede generar en picos epidemiológicos, pero este no es el motivo de esta charla. Tenemos razones y para qué lo tenemos, para qué lo tenemos trabajando en la casa. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué recursos? ¿Cuáles son esas personas? ¿Cuándo es tiempo de la alternancia? O sea, ¿cuáles son los tiempos de alternancia? Si va a haber unos tiempos en la casa y unos tiempos en el trabajo. ¿Cuánto nos cuesta ese puesto de trabajo en la casa y cuánto nos cuesta ese puesto de trabajo en intramural? ¿Dónde va a estar? ¿Y cuáles son las condiciones de ergonomía, de salud, de iluminación, de humedad, ambientales que tiene esa persona para poder desarrollar su trabajo? Hemos resuelto en realidad cada una de esas interrogantes para poder tomar la decisión si a esa persona la dejamos o no en el teletrabajo. En la gestión del cambio, siempre tenemos que tomar acción sobre estas 9 preguntas. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué recursos? ¿Quiénes son responsables o quiénes son sujetos activos y pasivos de ese proyecto? ¿Qué tiempos vamos a desarrollar o durante cuánto tiempo lo vamos a hacer o qué recursos de tiempo necesitamos? ¿Cuánto vamos a invertir y cuánto vamos a gastar y cuánto vamos a redituar? Porque muchas veces tomamos la decisión de mandarlos al teletrabajo, pero hay un análisis económico alrededor de cuánto nos cuesta eso y si es más viable tenerlos allá que acá. Esas son preguntas que hay que resolver. También resolver el tema del espacio, pero es simplemente para desarrollar la idea de cómo se hace una gestión de cambio. Hay que resolver esos 9 interrogantes para poder decir, esto es una iniciativa y lo vamos a hacer. Si no soy capaz de resolver esos 9 interrogantes, pues entonces eso no es una iniciativa, es un capricho. Puede ser muy tajante lo que estoy diciendo, pero es real. Muchas veces nos damos a la tarea de decir, no, es que estamos haciendo teletrabajo. Una cosa es el teletrabajo y otra cosa es el trabajo en casa. Para hacer el teletrabajo como proyecto, tengo que resolver y hacer gestión del cambio de ese entorno laboral. Yo tengo que resolver estas 9 interrogantes. Si no, lo que estoy haciendo es haciendo un control a la disrupción de no poder tener todas las personas bajo el mismo techo.
y entonces es trabajo en casa. Son otras condiciones, pero ese trabajo en casa es temporal, mientras que hacer teletrabajo exige que hagamos un tema de gestión del cambio. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del cambio? Ahí es donde nosotros entramos a decir, bueno, si este cambio como es un proceso complejo para el que no hay respuestas perfectas, dependen de la organización y de la reorientación de los objetivos y del contexto. O sea, cuando yo hago gestión del cambio, no es un capricho, es algo que tengo que realizar de manera estructurada, en donde tengo que definir si ese cambio es para hacer una adopción, una adaptación y una asimilación de una nueva realidad a nivel organizacional, o si yo, como responsable de un proceso, tomo la decisión de hacer un cambio yo. Aquí hay, siguiendo con el ejemplo del teletrabajo, dos caras de una misma moneda. Es la de la organización que fomenta el teletrabajo diciendo, mire, es que no los puedo tener a todos porque no tengo puestos de trabajo para tenerlos aislados a más de 2 metros a cada uno y tengo mayores áreas de exposición, en fin. O otra cosa es la del empleado que toma la iniciativa y dice, venga, yo me puedo quedar en mi casa. Yo me puedo quedar en mi casa, yo tengo esta iniciativa, lo puedo hacer, mi puesto de trabajo no requiere de mayor colaboración persona a persona, cara a cara, pero sí persona a persona a través de una plataforma digital como la que estamos usando en estos momentos. ¿Eso es viable? Sí, es viable, es eficiente, no causa demoras, se manejan mayores economías y la persona va a lograr tener un cumplimiento de sus objetivos. Listo. Entonces, hay dos caras de esa misma iniciativa. Una que es la organizacional, que es buscar eficiencias en los usos de los espacios y menor exposición al riesgo. Y por el otro lado, la de el dueño o la persona o el empleado que toma la iniciativa y dice, yo lo puedo hacer. Ahí hay un cambio que tiene una naturaleza organizacional en donde está respondiendo a unos objetivos planteados dentro de la organización y está dándole respuesta también a, a, unas, a unos imperativos por parte del contexto, ¿cierto? Unas imposiciones o unas realidades que están determinadas a través del contexto. Pero si eso no se hace así, no es un cambio, es simplemente un ajuste a la realidad. ¿Cuáles son los inductores y la naturaleza del cambio? Inductores del cambio son las realidades económicas, por decir algo. Entonces, inductores económicos son las variables macroeconómicas, en la tasa de cambio, en las condiciones del mercado, la contracción del mercado. Todo esto que estamos viviendo tiene un entorno económico que va mucho más allá del simple COVID. ¿Cierto? Es qué realidades económicas se nos están presentando. Entonces hay una variación en la tasa de cambio. Nuestro país es un país que depende mucho de las exportaciones de los commodities y los commodities están a la baja, pues entonces hay menos ingreso de reservas, menos ingreso de divisas, tenemos que hacer uso de las reservas económicas que tenemos y entonces las perspectivas de futuro de la economía son no muy halagadoras. Eso genera realidades que pueden impactar la estabilidad de nuestro negocio y entonces tenemos que hacer adaptaciones y hacer cambios. Y entonces en hacer esos cambios, por ejemplo, y voy a tomar ya, no, voy a abandonar el tapabocas y ahora el teletrabajo y hablemos de la transformación digital de los negocios. Entonces, los negocios hoy han tenido que hacer cambios y esos cambios son abruptos, pero no son planificados adecuadamente. Entonces,
realidades macroeconómicas o microeconómicas como esta hacen que las empresas del sector turismo, por ejemplo, que viven de la aglomeración de las personas, o viven del espectáculo, o viven del contacto social, pues hoy están al borde del abismo. Y entonces esos cambios que son en realidad el producto de la pandemia, lo que hacen es que resulten siendo reacciones a las situaciones, pero no un cambio planificado o un cambio que se estructure a través de un plan. O sea, los cambios planificados pues son resultado de la previsión o de la planeación de un análisis del contexto hecho con tiempo. Pero ahora, con estas disrupciones que estamos viendo, entonces el sector turismo y el sector del espectáculo han visto disminuidos todos sus ingresos, pero la esperanza de volver implica que tengan que hacerse adecuaciones y adaptaciones. Y entonces hoy vemos cómo la economía se está empezando a abrir y hay que hacer algunos cambios. Algunos cambios como incorporar protocolos de bioseguridad. Esa incorporación de los protocolos de bioseguridad tienen un impacto económico porque antes lo que teníamos era un guarda de seguridad en una puerta, si mucho. Hoy vamos a tener que tener un guarda de seguridad, una persona tomando la temperatura, haciendo bloqueos y llevando registros. Eso implica un cambio en la estructura, un cambio en los procesos, tan sencillos como el control de accesos en una organización. Y entonces ese guarda de seguridad no le será suficiente usar tapabocas, ¿cierto? Tendrá que usar una bata antifluidos o un equipo de protección personal que sea pertinente para el tipo de trabajo que está realizando. Entonces, hay una realidad y un cambio desde lo político que también genera también un impacto económico, porque entonces lo que antes no necesitaba recursos, hoy sí necesita recursos. Esos son inductores que generan cambios, o sea, son motivadores del cambio. La normatividad, la nueva normatividad, pues entonces las nuevas normas también imponen eso. Las realidades sociales también, entonces el aislamiento social obligatorio impone un cambio también. Las empresas, entonces hay una contracción de las empresas y esa contracción de las empresas, pues entonces cambia nuestra manera de manejar los proveedores, por ejemplo. O sea, las empresas grandes se nutren de las empresas pequeñas. Hay proveedores pequeños que hacen parte de la cadena de valor de una empresa grande. Pero si las pymes naufragan, pues entonces la cadena de valor se impacta. Entonces todo tiene una sinergia alrededor de la cadena de valor que también tenemos que mirar en profundidad, ¿cierto? Hacer un mapa, cuando yo estoy haciendo gestión de cambio, yo tengo que mirar toda la cadena de valor que me impacta mi negocio. No solamente mi promesa de valor, sino también los insumos que yo estoy necesitando, las materias primas que yo estoy necesitando para poder hacer todo mi proceso de transformación de producto. Entonces, ahí hay unas nuevas condiciones. También hay condiciones desde lo laboral. Y entonces hay cambios en la estructura, cambios en los horarios, cambios en los riesgos laborales, ¿sí? Que se vienen a presentar nuevamente a la organización. Y entonces aparece una legislación en donde incorpora el COVID como enfermedad laboral para las empresas de vigilancia, para los trabajadores de la salud y para los trabajadores de aseo, ¿cierto? Pero entonces el COVID es enfermedad laboral para el resto de otras organizaciones y para otros tipos de actividades. Entonces ahí hay también condiciones de riesgos que tenemos que también gestionar con nuevos recursos. Y también los cambios y la naturaleza del cambio aparece desde lo directivo también, y es cómo la gerencia de la organización o las direcciones o la estrategia de la organización también
toman decisiones y ponen a decir, bueno, el 40% de los empleados van a hacer teletrabajo, el 60% que están en planta de producción van a hacer turnos ya no de 8, sino de 6 horas, para que hagamos 4 turnos de trabajo y entonces podamos tener aislamiento social obligatorio y podamos aún así garantizar la producción. Esos son inductores que le dan naturaleza a los cambios en una organización. Ahora bien, ¿cómo es el plan de gestión de cambio? Una cosa es el cambio y otra cosa es la transformación. Cuando hablamos de plan de gestión de cambio, son 2 etapas básicamente, sencillas. Es analizar, hacer la planificación de la gestión del cambio implica hacer 4 tareas en específico. ¿Cuáles son esas 4 tareas? La primera de todas las tareas tiene que ver con el análisis de contexto. ¿Quiénes son las partes interesadas? ¿Cuáles son los actores, los sujetos pasivos y activos de esa transformación y cómo se van a impactar? En este caso, los clientes, los proveedores, la comunidad, los empleados, los directivos, los inversionistas, incluso las redes sociales aparecen como stakeholders aquí. Y entonces, esa primera tarea es ver cuáles son los agentes protectores y los agentes perpetradores de un cambio. O sea, cómo pueden influir positiva o negativamente en los cambios de una organización. Entonces, primero veo las partes interesadas. Luego hago un diagnóstico de cuál es la condición actual y qué es lo que necesito cambiar, cuál es la propuesta de valor de ese cambio, o sea, cómo voy a lograr o un beneficio o un ahorro o nuevos ingresos. Y finalmente, cómo diseño las actividades para hacer ese cambio. Esas 4 tareas son todo el proceso de planificación de la gestión del cambio. La segunda etapa es ya la ejecución y la retroalimentación. Es un ciclo de gestión pequeño, en donde no hay que hacer grandes obras, pero sí pensar en función, como lo dije al principio, de la adopción, la adaptación y la asimilación. Distinto el plan de gestión de cambio es distinto del proceso de transición. El proceso de transición tiene que ver, si bien el proceso de gestión de cambio tiene que ver con lo corporativo, con lo organizacional, con la planificación, con todo lo que tiene que ver con darle orden a esto. Yo, paralelo a ese proceso de gestión de cambio, yo tengo que vivir un proceso de transición. Y eso es desde lo humano. Desde lo humano, el proceso de cambio tiene unas etapas en específico. Fisher en el 2001 creó esta forma o esta variación, esta campana de Gauss que es la que hace la curva del comportamiento y de cómo las personas enfrentan esos cambios desde su proceso de enterarse hasta finalmente llegar a la asimilación. Esto es el ciclo de cómo se adopta, se adapta y se asimila un cambio. Primero es la ansiedad. La ansiedad, cómo enfrentarlo, si yo puedo enfrentar esto, por fin algo va a cambiar, entonces ya empieza como la exaltación y dicen, bueno, por fin me van a hacer caso, yo llevo muchos años diciendo que hagamos esto, ¿sí? Pero después, cuando ya alguien toma la idea y dice, listo, sí, lo vamos a hacer, pues entonces viene una preocupación. ¿Qué impacto va a tener esto? ¿Cómo me puede afectar? ¿Será que esto que yo lance como idea sí soy capaz de realizarlo? ¿Tengo el equipo suficiente? ¿Tengo los recursos suficientes? Ya después de la euforia viene ese proceso como de rascarse la cabeza y empezar a ver ya la dimensión de lo que viene. Entonces,
cuando ya empezamos a dimensionarlo, porque los cambios hay que dimensionarlos, no es, vamos a cambiar, esto no es como quitarse una chaqueta y ponerse un chaleco, ¿cierto? Esto es darle una dimensión. Entonces, cuando el proceso de gestión de cambio hay que dimensionarlo. El cambio no es una cosa que se hace por capricho. Tiene que ver con lo que hoy en las normas habla sobre gestión de riesgos y oportunidades, que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando yo empiezo a pensar y digo, esto es más grande de lo que yo pensaba, pues empieza a verse como una amenaza. Y entonces cuando ya se empieza a ver como una amenaza, pues entonces ya aparece la duda. Entonces yo digo, sí, yo lo propuse, pero esto sí estará bien. Yo sí tendré las capacidades suficientes para... y entonces esa duda ya crea dos condiciones. La primera es la negación. Yo cambio, si voy a cambiar o no soy capaz de cambiar. Entonces, en la psiquis de los seres humanos estamos debatiéndonos entre el blanco y el negro, entre lo bueno y lo malo, y entre el luchar o huir. Y entonces ahí aparece el tema, si no soy capaz, si no me siento capaz, me deprimo o salgo huyendo. O tengo la aceptación gradual del tema y entonces empiezo mi proceso de adaptación. Cuando empiezo mi proceso de adaptación, después de una curva hacia abajo, entonces ese proceso de adaptación me puede generar tres condiciones. O huyo, porque no soy capaz, o me siento impotente y me deprimo, o empiezo a crear resistencia. La adaptación es el momento en donde aparecen los detractores del proyecto. Y ahí los grupos humanos empiezan a dividirse frente al cambio. Hay quienes están pro cambio, quienes están anti cambio y quienes son resilientes frente a la situación. Les simplemente dicen, bueno, yo cambio y aprendo y ya. Y no hay ningún problema. Y es donde aparece la resiliencia como una habilidad instalada en las personas. Es moverse hacia adelante, aprender y volver a entender que esto que sucedió es benéfico para mí. Hay gente que no es resiliente y entonces esa gente que no es resiliente pues empieza a volverse resistente y esto hace que las personas pierdan la capacidad de poder entender que el cambio es en favor de la mayoría y no en contra de la individualidad. Entonces, el proceso de gestión de cambio tiene que ver con lo corporativo, pero eso exige un proceso de transición en la persona. Y en ese proceso de transición de la persona, pues, para que armonicemos ambos procesos, pues entendamos que esto va con una curva de ánimo y una curva de tiempo. Son dos factores, ánimo y tiempo. En ese ánimo y tiempo, pues entonces al principio tenemos un retiro defensivo de las personas por ignorancia. Ahí es donde hacemos un análisis de riesgos del cambio, qué riesgos nos trae, porque el riesgo es sinónimo de incertidumbre. Y entonces, si no tengo la información suficiente, si no entrego la información suficiente, pues creo un mayor efecto de incertidumbre en las personas y entonces causa un retiro defensivo del grupo humano. Lo que necesito es informar a la gente para que ese personal que se sienta agobiado no pierda el entusiasmo inicial que tenemos cuando empezamos un proyecto. Ese entusiasmo inicial es natural que tenga un decaimiento. Ese interés y ese decaimiento se cura a través del interés y del entendimiento de la transición. Y ese estado de transición tiene que ir acompañado del reconocimiento de los beneficios, de los ahorros
o del mayor ingreso o del crecimiento que vamos a generar en la organización. O sea que así armonizamos ese proceso de gestión de cambio con el proceso de transición hacia una participación activa y un compromiso a través de informar y concientizar a las personas, buscar esos actores, partes interesadas que tienen retiros defensivos y traerlos a incorporarlos a la mayoría, haciéndoles un proceso de adaptación y asimilación para que haya un proceso de mejora y podamos que la adaptación llevarla a un proceso de asimilación en el tiempo. En unos habrá mayor necesidad de tiempo y de dedicación y de información que otros, pero finalmente los cambios se hacen menos arenosos o menos antipáticos para la gran mayoría de las personas si solo si hacemos un buen proceso de concienciación o de sensibilización sobre la necesidad de cambiar. Sin información, pues la incertidumbre va a ser siempre la constante y entonces en esa incertidumbre las personas no van a sumarse al equipo de trabajo de manera positiva. ¿Cuáles son entonces, para hacer un cambio, las cualidades que necesitamos desarrollar en un líder? Primero, tenemos que prepararnos para el cambio. Esa preparación para el cambio implica, desde luego, una persona que tenga la capacidad de tener confianza en sí mismo y convicción alrededor de cómo va a empujar, a llevar o a motivar a las personas para que vayan hacia el objetivo o hacia el camino que estamos llevándolos. Pero para eso yo necesito una persona con autoridad moral y autoridad técnica. Cuando digo autoridad moral y autoridad técnica, me refiero en específico a que una persona puede saber mucho, pero si esa persona no es coherente, congruente con la actitud positiva frente a un cambio, finalmente esa persona no va a poder ser líder. O sea, yo puedo saber mucho de algo, pero si no soy capaz de motivar a las personas, de tener capacidades didácticas, motivadoras, pedagógicas y de acompañamiento a mi equipo de trabajo, pues no voy a poder ser capaz de persuadir o influir a las personas para que puedan caminar en función del cumplimiento de ese objetivo, lo que tantas veces llamamos nosotros proactividad. Pero entonces, ¿qué pasa con los resistentes al cambio? Juan Ferrer, en su libro Gestión del Cambio, habla sobre 5, digamos que factores o posiciones que tienen las personas resistentes al cambio. Y son la inminencia de perder algo que yo ya tenía seguro, la incapacidad de no entender todas las variables que me están presentando para poder asimilar ese cambio, estar contaminados con experiencias previas que han sido traumáticas, algo así como tener un estrés postraumático frente a una situación, tener diferentes puntos de vista por conocimientos anticipados o por enfoques diferentes, o porque simplemente hay una persona que es resistente al cambio por su propia personalidad. Es gente que tiene esquemas de rigidez muy altas o que tienen unas neurosis muy altas tendientes a tener trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, esos cambios, esas maleabilidades de los comportamientos o de contextos no son fáciles de abordar por parte de una persona que tiene trastornos o tendencias a las neurosis.
Esto desde el punto de vista del comportamiento, pero miremoslo desde el punto de vista empresarial. Entonces, ¿qué es perder algo? Es que cuando yo tengo una posición muy segura, pues a nadie le gusta que le quiten su piso, a nadie le gusta que le quiten su silla, porque es un principio básico de territorialidad, ¿cierto? Entonces, si yo antes tenía un cubículo con secretaria y ahora lo que tengo es un puesto de trabajo en la biblioteca de mi casa, pues ahí hay un cambio que hay que saberlo manejar. Si yo antes tenía un cubículo estaba a mi nombre y ahora lo tengo que compartir con 2 o 3 personas, en 2 o 3, porque ese puesto de trabajo lo van a ocupar 2 o 4 turnos de trabajo distintos, pues ese territorio que antes yo consideraba propio hoy ya no va a ser mío. Ese es un simple ejemplo de lo que significa perder algo. No entenderlo es también no tener la información o las capacidades necesarias para poder asimilar o adaptar esa transformación. Entonces, eh, son situaciones que hacen que las personas sean resistentes al cambio. Esto tiene mucho que ver con las formas de motivación. Recuerde que las formas de motivación en las personas son, en realidad, para entenderlas y simplificarlas, son 5. Una es la afiliación a la tarea, o sea, yo estoy convencido de que esa es eh, el camino y me afilio como si fuera parte de un partido o de una idea o de una causa. Esa es la afiliación a la tarea. La otra es el gusto por trabajar en equipo. O sea, a mí me gusta es poder interactuar con otras personas. Entonces, si yo tengo afiliación a la tarea y encima de eso me gusta trabajar en equipo y me mandan a trabajar a la casa, pues ahí voy a tener un problema de resistencia al cambio. Pero entonces hay otro motivador después de la afiliación y del trabajo en equipo, que es el logro. Es la capacidad o el sentimiento que tienen las personas de poder haber alcanzado una meta o alcanzado un objetivo común. Y el logro es muy individual, en realidad. Entonces, a las personas que se mueven por el logro, pues les va muy bien yéndose a trabajar, a, a hacer teletrabajo, porque simplemente le ponen una tarea, él la cumple y si la cumple en menos de sus 8 horas de trabajo, pues maravilloso. Ya lo hice, ya me puedo dedicar a ver Netflix o me puedo poner a cocinar. Ya cumplí mi meta, ya estoy listo. Esas personas les gusta trabajar en forma individual y entonces porque están orientadas al logro. La otra es la requisición y entonces hay gente que necesita tener un jefe encima, necesita tener una persona que lo esté motivando o que lo esté regañando muchas veces. Muchas veces las personas necesitan a un jefe encima que les esté diciendo, estás haciéndolo bien o estás haciéndolo mal o hazlo de esta manera. Y esas personas cuando están en teletrabajo les va bien difícil. Y el último es el tema del salario, que no es último porque sea menos importante, y es el tema no del salario, sino de la compensación. ¿Cómo me compensan a mí? Esto del salario emocional que muchas veces se viene hablando desde hace mucho rato, es una forma de compensación, pero ¿qué siento yo que me compensa a mí por mi trabajo? El poder estar con mi familia o con mi mascota en la casa es para mí un premio o es un castigo. El tener que estar encerrado en un apartamento de 55 metros cuadrados es un premio o es un castigo. El aislamiento social obligatorio es un premio o es un castigo, es una condición que yo tengo que asumir, pero hace parte de la compensación. O si encima de eso me dicen, no, pues mire, usted vamos a tener que contraer el salario porque pues con esta situación vamos a tener que hacer
concesiones de lado y lado para poder sostener las organizaciones. Encima de eso me mandan para mi casa con un salario más bajito. Eso crea una resistencia al cambio indiscutiblemente. ¿Cuáles son las herramientas para vencer esa resistencia al cambio? Entonces son la información, como ya lo dijimos, la capacitación y la formación, tener un nivel de escucha bastante alto. O sea, cuando volvamos al tema del teletrabajo, estamos hablando de una relación que se pierde en la presencialidad, y entonces necesitamos abrir canales de escucha para poder tener situaciones o momentos en donde no solamente hablemos de trabajo, sino que también podamos compartir desde lo humano con las personas. Hacer que las personas sean partícipes del proceso de transformación o del proceso de cambio es importante. Darle roles y funciones a las personas para que se involucren en ese proceso de cambio. Apoyar a las personas en ese proceso, darle la mano, orientarlas, hacerles sentir que no están lejos de negociar, porque hay cosas que hay que negociar. Muchas veces el teletrabajo lo que ha impuesto es mayor dedicación a la tarea, y entonces esa mayor dedicación a la tarea de hasta 15, 20 y hasta 30% más del tiempo que normalmente se invertía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para negociar eso? ¿Sí? Y finalmente, imponer o manipular no son herramientas deseables, pero muchas veces toca hacer negociaciones que nos permiten simplemente imponer una idea o reglamento o manipular una situación de tal forma que la manipulación no necesariamente siempre es mala, ¿cierto? Manipular viene de poner las manos. La palabra manipulación significa poner las manos y usar las manos para poder desarrollar una tarea. Entonces, poner las manos en función de poder abordar la tarea de manera que sea fácil y viable para todos, es obviamente una forma de vencer la resistencia al cambio. Compartir la información, comunicar los objetivos desde el principio, ser muy claros, no cambiar las reglas del juego en la mitad del camino, sino lograr ser muy claros en cuáles son las metas que queremos alcanzar. Motivar, ya hablamos de los 5 motivadores: afiliación a la tarea, trabajo en equipo, requisición, logro y compensación. Identificar los puntos que ofrecen resistencia al cambio para poderlos ayudar. O sea, también hay que hacer procesos de cambio a los puntos de resistencia. O sea, son micromisiones o microtrabajos que hay que hacer dentro de la gestión del cambio. Formar en todo el personal una actitud frente al cambio y crear iniciativas para el intercambio de opiniones y sugerencias. Esto en términos generales. Ahora hablemos del enfoque de gestión del cambio que aparece en la norma ISO 45000. En el acapite 8.1.3 de la norma ISO 45000 dice expresamente lo siguiente: la empresa tiene que establecer procesos para implementar y controlar los cambios establecidos en forma temporal o permanentes que impactan en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo los nuevos productos, servicios y procesos, los cambios en los requisitos legales, cambios en el conocimiento o la información sobre peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo, y el desarrollo en conocimientos y tecnología. La empresa tendrá que revisar las consecuencias de los cambios no previstos, teniendo en cuenta las acciones que se deben llevar a cabo para mitigar cualquier efecto adverso. Entonces estamos hablando de que la gestión de cambio trae riesgos y oportunidades. En ese sentido, entonces, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pensado en función de la proactividad, requiere que sea dinámica y cambiante. Entonces, ¿qué hay? Cosas que indefectiblemente toca hacerles un proceso de gestión de cambio. Primero, a la evaluación de los riesgos. Y
Y aquí me voy a detener 5 minutos o 3 minutos para dejar claro lo siguiente, y es que nos hemos dado a la mentira de que la matriz de riesgos que hicimos el año pasado o la que hicimos antes del COVID es la misma matriz de riesgos que tenemos hoy. Y eso no es verdad. O hicimos la matriz de riesgos cuando nos sacaron al aislamiento preventivo por allá el 23 de marzo, y la matriz de riesgos hoy es distinta a partir del 1 de junio, porque las condiciones del contexto cambiaron. Entonces, alguien diría, pero por Dios, ¿hay que hacer una matriz de riesgos cada vez que haya un cambio? Sí, señores. Cada vez hay que hacerle un proceso de gestión del cambio a la matriz de riesgo. Porque el trabajo de los gestores de seguridad y salud en el trabajo o de los gestores de riesgos no es tener una matriz. Ese no es el trabajo. Ese es el insumo para poder hacer el trabajo. Es la carta guía para poder tener una línea base de comportamientos y de acciones. Entonces, si las empresas son dinámicas, la evaluación del riesgo no puede ser estática. Y el Excel es muy bonito, pero en realidad el Excel es una mentira que nos estamos echando todos los días. O sea, los estados, los cambios de riesgo, hay que monitorearlos en tiempo real. Y ahí hay una tarea que tenemos que hacer en las organizaciones, y es empezar a sistematizar, volver sistemas inteligentes con inteligencia artificial o con apoyo de herramientas móviles o de web, a hacerle un monitoreo a los cambios de estado de los riesgos. Eso no se puede hacer en papel, eso no se puede hacer en formatos de papel. Eso es la invitación clara que nos trajo este COVID, es que tenemos que transformarnos digitalmente. La seguridad y salud en el trabajo tiene que transformarse digitalmente y tiene que transformarse a través de herramientas telemáticas que nos permitan y nos sirvan a todos los negocios, por chiquitos que sean, a través de aplicaciones o a través de software, a través de web, en hacer nuestras mediciones, hacer nuestra identificación de riesgos, hacer esa evaluación de oportunidades a través de métodos que nos permitan hacer un seguimiento muy cerrado, muy continuo, muy al día de los cambios de las condiciones, porque todos los días están cambiando los factores externos y de contexto, y eso hace que nuestra evaluación de riesgos pierda actualidad en cualquier momento. Piensen en que un proveedor que era crítico cierra sus operaciones. ¿Qué hacemos con la evaluación de riesgos? ¿Qué hacemos con la evaluación de proveedores? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sustituimos a ese proveedor por otro o por otros? ¿Qué nuevos riesgos nos traen esos nuevos proveedores a nuestra operación? Si antes teníamos un operador grueso que era capaz de suplirnos todos los insumos o todos los recursos para un proceso, y ahora lo tenemos que dispersar en varios. Como los proyectos, pensemos en temas de construcción, o pensemos en temas de un centro comercial, o pensemos en una unidad de producción, una fábrica, estamos sujetos a muchas variables que necesitamos contener, y esa contención no cabe en el Excel. No cabe en el Excel. ¿Por qué? Porque la comunicación del riesgo tiene que volverse más eficiente, y uno tiene que cerrar la brecha de la oportunidad de la comunicación. Que yo cuente eso a tiempo para que a tiempo pueda yo hacer intervenciones y cambios en los procesos o ajustar los procedimientos. Entender que esa comunicación interna tiene que ser fluida, y cuando decimos fluida es en tiempo real, implica que incorpore herramientas telemáticas a la comunicación del riesgo.
Lo mismo pasa con la revisión de la alta dirección y las acciones correctivas. O sea, cuando yo hago acciones correctivas o pongo lecciones aprendidas, pues ¿cómo las comunico a la base laboral? Tengo que hacer todo un trabajo de transformación de mi sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en función de la comunicación del riesgo. Antes pensábamos en cero accidentes, cero accidentes, cero accidentes, cero accidentes, y seguimos pensando en cero accidentes. Pero ahora lo que tenemos que hacer es fijos en el proceso, más que en el resultado, en cómo hacemos una comunicación eficiente del cambio. Ahora, ese decaimiento temporal de esa situación inicial para poder hacer una estabilización de ese cambio que nos proponemos, ese periodo de transición, yo necesito curarlo como se los mostraba al principio y en este nuevo slide. El tiempo, yo tengo que vencer la barrera del tiempo, porque la barrera del tiempo es fundamental, cerrar la brecha de la oportunidad en esa gestión del cambio y en esa gestión del riesgo. Porque si yo tengo una dispersión operativa muy grande, voy a poner un ejemplo sin nombres de marcas, pero yo tengo una empresa que produce, volvamos al ejemplo de la empresa de marroquinera. Entonces tengo una empresa marroquinera que produce calzado, produce bolsos y hoy no solamente produce, sino que también comercializa y tiene puntos de venta en distintos centros comerciales en el país. Esa empresa marroquinera, hoy, cuando ya no solamente está abierta su planta de producción, sino que también está ya vendiendo en puntos de venta, ¿cómo hace para mantener? Y tiene un resto de personas, diseñadores, planificadores, administradores, gente de talento humano, en teletrabajo. Esa dispersión operativa, ¿usted cómo hace para vencer la incertidumbre y cómo hace para introducir un cambio en una organización que tiene semejante dispersión operativa? Necesita herramientas que el Excel no alcanza a curar. Se necesita para que haya un cambio y haya un buen proceso de transición, tiene que haber herramientas que nos permitan llevar a ese efecto. Entonces, para terminar, quiero dejarles este mensaje. Este mensaje es un mensaje que yo como profesional y como colega de ustedes, algunos, quiero sembrar en ustedes como un nuevo concepto. Nos hemos preocupado mucho de la gestión del riesgo y sabemos claramente que es probabilidad por consecuencia y tenemos matrices de colores y todo muy bonito, pero en realidad nosotros tenemos que pensar en que esto es solamente un cuadrante de toda una realidad de contexto. Una realidad de contexto que parte de la certidumbre, o sea, de las cosas que yo considero ciertas, que cuando entran en una zona de incertidumbre se me convierten en riesgos y que yo uso los sistemas de gestión, el de calidad, el de seguridad y salud en el trabajo, el ambiental, el de seguridad de la cadena de suministro, los uso para ganar temas de mejoramiento. Pero ese es el momento justo en que hay que poner a coincidir los factores, en que no tiene que ver con las relaciones causales, sino con la conjunción de los factores en el momento justo para resolver problemas que sean pertinentes. Y quiero remarcar en la palabra pertinentes, porque la pertinencia, eso que es, la palabra lo dice, es relativo a, yo tengo que buscar que los controles sean pertinentes para que esos controles y esos cambios que yo estoy haciendo a través de los controles sean proporcionales y pertinentes a las situaciones que estoy
desarrollando. Ahí el mejoramiento tiene sentido y yo podría casi que hacer una matriz para medir el mejoramiento. Así como tengo una matriz de riesgos que la puedo convertir en negativa o positiva a través de la certidumbre o la incertidumbre, yo podría construir una matriz de mejoramiento. Y la invitación es que al yo descubrir el valor del riesgo, yo puedo revertir ese riesgo y convertirlos en oportunidades. Por eso, en todos los sistemas de gestión nuevos, en los modelos de gestión de calidad ambiental, de seguridad en la cadena de suministro, de continuidad de negocio y de seguridad y salud en el trabajo, están hablando de riesgos y oportunidades. Porque en realidad la oportunidad es la manera de trabajar para que las pérdidas se conviertan en utilidades. No para no perder, sino para ganar. Estamos acostumbrados a que en las organizaciones, no, es que hagamos un ganar-ganar, pero ojo, la cantidad del ganar-ganar es el perder-perder. Si usted gana, si usted va a ganar, alguien tiene que perder. Entonces, ganar-ganar es perder-perder. Es una cara positiva del perder-perder, es ganar-ganar. Y entonces ganar-ganar es la conjunción de actuar pertinentemente, o sea, en el momento y en la relación causal del riesgo que debe aplicarse, y ganar eficiencia. Si yo gano eficiencia y gano pertinencia, es mayor la oportunidad. Si tengo menos eficiencia y menos pertinencia, yo tengo menos oportunidad y lo que estoy haciendo es simplemente cumplir por cumplir, es darle respuesta al regulador. Eso pasa mucho con las matrices legales. Muchas veces en nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la alta dirección nos dice, venga, haga lo básico, porque no tengo presupuesto sino para cumplir lo legal. Entonces no me ponga a hacer cosas extra que no tengo presupuestos. Pasa mucho en las pymes. No tengo presupuesto sino para producir y para sobrevivir en el negocio. Entonces ahora no me ponga usted con la tarita de que tengo que hacer inversiones en controles de seguridad y salud en el trabajo porque no tengo cómo. Eso pasa mucho en el cumplimiento del tema legal. Entonces le dicen, no, coja los requisitos básicos de la resolución y no hagamos sino los requisitos básicos, que más no podemos hacer. Mientras yo menos haga, menos eficiente y menos pertinente seré, le daré más satisfacción al regulador que a las condiciones del mercado. Esas oportunidades se vuelven oportunidades si yo soy capaz de modelarlas adecuadamente. Y este es el mensaje que quiero dejarles ya para terminar y dar paso a nuestro panel de preguntas. Sé que les he dado un paseo muy rápido, es un tema que es bastante denso, pero creo que la tarea era poderlo resumir en 1 hora y media. Aquí el reto, más allá de tener matrices de riesgo actualizadas, es poder dimensionar las oportunidades. Y dimensionar las oportunidades tiene que ver con cuál es el escenario de oportunidad, cuáles son las condiciones que propicien esa oportunidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de los ambientes en donde se dan la naturaleza del cambio? ¿Cuáles son esos ámbitos de aplicación y en qué se verán impactados o favorecidos? Si es lo ambiental, si son las personas, si es la infraestructura, si son los procesos. ¿Cuáles son esa oportunidad? Lo es cuando impacta los 3 niveles de la cadena de valor. O sea, una oportunidad es oportunidad cuando tiene ventajas para el proceso estratégico, para los procesos core del negocio y para los procesos de apoyo en los mapas de procesos de una organización. Tengo que determinar cuáles son las ventajas y las barreras que potencian o influenciarán ese resultado, porque entonces una gestión del cambio me habla sobre que tengo, como ya lo dijimos,
anticambio, personas que se oponen al cambio. Entonces yo tengo que tenerlos identificados para poder trabajar sobre ellos. Y una oportunidad debe ser debe tener un proponente visible y su iniciativa cobra significancia si impacta a uno o varios de esos grupos de interés. Porque si es para un interés individual, pues entonces finalmente no va a causar lo que necesitamos, que es que haya un beneficio, haya un ahorro o haya un ingreso adicional para la organización. Esa es la forma de medir el impacto de una oportunidad. Es si hay un beneficio, si hay un ahorro o si hay un nuevo ingreso. Pero una oportunidad trae también, tiene unos costos asociados o unas necesidades adicionales que necesitamos propiciar, pero necesitamos adicionales. Entonces, necesito también dimensionar los costos asociados que tengo para ese cambio y poderlos presupuestar de tal manera que pueda darle respuesta a todas las necesidades de la estructura y los recursos que demande esa gestión del cambio. Todo cambio necesita un presupuesto. ¿Ya? No hay cambios que no necesiten recursos. Todos los recursos, el talento humano, la tecnología, la infraestructura, las relaciones, las provisiones, los mejoramientos, los mejoramientos necesitan que se puedan estructurar para poder generar un presupuesto y puedan dimensionarse las oportunidades en función de poder realizar cambios. Los cambios, así como las lecciones aprendidas y las acciones correctivas o las acciones de mejora en un sistema de gestión, me van a perdonar lo que voy a decir, pero son un canto a la bandera si no se dimensionan y se ponen en función de darle tamaño y beneficio. Si yo no logro calcular el beneficio, finalmente cuando yo vaya donde el financiero a decirle voy a hacer un cambio y necesito presupuesto, ese financiero me va a mirar con cara como de no hay plata. Entonces necesitamos hacer un dimensionamiento de la oportunidad de tal manera que esto se constituya en una parte importante del trabajo que estamos desarrollando. Las oportunidades en ese campo tienen que ver con el riesgo y tienen que ver con que yo tengo una memoria histórica, un conocimiento previo, que es lo que para mí significa certidumbre. Pero en entornos como los que estamos viendo ahora, que son entornos variables, con incertidumbre, complejos y amplios, para eso yo necesito hacer gestión de riesgos. Hoy se habla mucho sobre el tema de los cisnes negros, de las disrupciones, de los entornos VUCA, pero nosotros que somos el alma de la gestión de riesgo de nuestras organizaciones, muchos dedicados a la seguridad y salud en el trabajo, otros en el área de gestión humana, otros en el área de la planificación, tenemos un reto grandísimo y es no quedarnos amañados en las matrices de riesgo, sino en darle una mayor amplitud a un entorno que hoy nos está pidiendo, un entorno cambiante y variable que hoy nos está pidiendo respuestas rápidas. No hay nada más constante
que el cambio y no hay nada más desagradecido que el cambio. Pero para que no tengamos sensaciones de ingratitud, lo mejor que podemos hacer es crear un buen entorno de información. Y para poder darle información a todas las partes interesadas, yo tengo que usar los hechos ciertos, tener una buena gestión de riesgo, tener un buen esquema de mejora continua, no necesariamente tienen que estar certificados, o sea, son temas de buenas prácticas y hacer una buena gestión de oportunidades. Para quienes no tienen mucho tiempo y tienen, no tienen forma de hacer estos Canvas, estas adaptaciones de metodología Canvas y todo lo demás, pues aquí les dejo un regalito y es cómo lo hemos simplificado nosotros en nuestra organización. Poner el número del cambio, la fecha inicial, cuál es el cambio que voy a hacer, cuál es ese propósito de cambio, qué consecuencias potenciales tengo, qué acciones claves debo realizar para poder desarrollar ese cambio, cuáles son esas acciones claves, qué fechas tienen, qué responsables tienen, qué disponibilidad de recursos, en qué fecha deben estar listas esas acciones clave y quién es el responsable del cambio, que no es el mismo responsable de las acciones clave. Ya. Yo creo que apenas fue justito y yo creería que podemos dar cambio a las preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla. Buenos días para todos. Mi nombre es Nuri Kitian de AXA Colpatria. Le damos las gracias a nuestro ponente del día de hoy, al señor Carlos, y damos paso a la lectura de las preguntas que nos han hecho a través del chat. Pregunta Carolina Lancheros. Para una empresa temporal, ¿la gestión del cambio con los trabajadores debe ser compartida con la empresa cliente o cómo se maneja? Ok. Sí, indiscutiblemente, si yo tengo trabajadores en misión o tengo la provisión de un servicio con un cliente, el puesto de trabajo está en donde el cliente. Entonces yo no puedo hacer una gestión del cambio sin involucrar al cliente, porque acuérdate que les dije al principio, la planificación del cambio, lo primero que tengo que hacer es hacer un análisis de partes interesadas. Y entonces el cliente es una parte interesada de mi empresa de provisión de servicios. Siguiente pregunta de Pamela Andrea Benavides. ¿Nos podría recomendar algunas herramientas para hacer el seguimiento a los riesgos, teniendo en cuenta que en este momento las compañías no van a invertir en diferentes herramientas cuando se pueden llevar en un Excel? A ver, yo no puedo, o sea, yo podría recomendarles algunas, ¿cierto? Existen herramientas telemáticas, informáticas, que no son muy onerosas, ¿cierto? No estamos hablando de grandes software con muchas aplicaciones, sino cosas que se hacen sencillas. Tengo un impedimento, digamos que moral o técnico en este caso, de poder decir algo porque trabajo para una empresa que tiene una herramienta telemática para eso. Pero hay muchas en el mercado, muchas, y muy responsables, muy conocidas, que están probadas y son hechas en Colombia y con talento colombiano. Entonces, yo me declaro impedido para dar esa respuesta. Existen muchas en el mercado. Es Google y ahí encuentras. Siguiente pregunta de Roseli Borges. ¿Qué hacer cuando el líder no brinda confianza y hace que la gestión de cambio no se cumpla en modo de reconocimiento? Fuerte. Bueno,
Acuérdense lo que les decía en la mitad de la conferencia. Hay 5 motivadores. 5. Afiliación a la tarea, trabajo en equipo, requisición, logro y compensación. Por un lado es el motivador, pero por el otro lado es el quién motiva. Y cuando hablamos de quién motiva, tenemos un tema bastante espinoso, y es que yo debo asignarle el liderazgo del cambio a una persona que cumpla 2 condiciones: autoridad técnica y autoridad moral. Si yo no tengo autoridad técnica y autoridad moral, no le puedo entregar el liderazgo del cambio a alguien, porque siempre va a haber alguien que dude de las capacidades del líder, o siempre va a haber alguien que dude de la altura moral de la persona para exigir un compromiso. Entonces, el cambio exige esas 2 condiciones: autoridad técnica y autoridad moral. Si las 2 cosas no se juntan, es complicado, es complicado. Nuri. Siguiente pregunta de Débora Rodríguez. ¿Cómo se definen los responsables? Creo que acabo de darles la respuesta. Lo primero es una persona que tenga capacidad de identificar contexto, del contexto del cambio, una persona que entienda, tenga visión de perspectiva. Y cuando digo perspectiva, estoy hablando de la capacidad que tienen las personas, tenemos los seres humanos, de mirar en 180 grados una realidad y no solamente enfocarnos en una partecita del fenómeno, sino que yo pueda ver las condiciones plurivariables que tiene un fenómeno para poder entender el contexto, el político, el social, el económico, el ambiental, el tecnológico. Y haciendo ese ejercicio, poder determinar, cuando tengo el contexto ya abordado, poder hacer un abordaje desde las partes interesadas. Yo creo que ahí está la respuesta. Siguiente pregunta de Laura Melina García. ¿Cómo se inician las estrategias para desarrollar el cambio? ¿Cómo se inician las estrategias? Bueno, o sea, acuérdense que yo les mostraba en la presentación que un cambio tiene unos inductores. Los inductores están condicionados por el contexto. Entonces, hay inductores que son externos a la organización y hay inductores que son internos. Los inductores internos, por lo general, están basados en una iniciativa, mientras que los inductores externos están basados en un proyecto. O sea, yo puedo hacer un proyecto para cambiar alguna cosa, ¿cierto? O una iniciativa que es interna para poder modificar un proceso o hacer una actualización de un producto, por decir algo. Voy a poner un ejemplo para que me lo entiendan fácilmente. La leche antes la envasaban en envases de vidrio y era igualmente pasteurizada. Pero cuando la leche cuando aparecieron los envases de plástico y se descubrió que se podía armar una bolsa de plástico, había que hacer un cambio una reconversión en las plantas industriales.
Una cosa es vaciar la leche en una botella y otra cosa es meterla en un rollo de una bolsa de plástico y poderla vaciar, sellar y sacarla. O la durabilidad de la leche en un empaque o en otros es distinto. Entonces, el problema que siempre supervivió en esa transformación del producto lácteo de la botella a la bolsa plástica fue la duración de la leche. Que la leche tenía que durar, antes se consumía mucha, entonces no había necesidad de guardarla mucho tiempo. Pero ahora las familias son más pequeñas, casi que son monoparenterales, y entonces 1 litro de leche se puede consumir en 2 o 3 días. Entonces había que buscar un mejor empaque para la leche, para que fuera más durable. Entonces apareció la leche UHT y el envase Tetra Pak, y entonces el Tetra Pak contamina, entonces busquemos una bolsa que tenga larga duración, y es hoy las bolsas que vemos en las grandes superficies y en las tiendas de hard discount. La leche está empacada en formas más durables. Ese cambio se dio por las condiciones del consumidor. El consumidor y los estudios de consumo fueron los que activaron ese tipo de cambio. Y cuando una organización tiene que abordar ese cambio, pues eso está condicionado por las condiciones del mercado. Es lo primero que hay que hacer. El mercado no necesariamente es el mercado externo. Piensen en el mercado interno. Cuando en una organización vamos a cambiar la metodología o la forma del casino de alimentación, del servicio de alimentación en una planta industrial. Vamos a cambiar el servicio de alimentación y ya no lo vamos a hacer por buffet, sino que lo vamos a hacer por raciones. Eso implica un cambio en la cultura de cuánto tiempo vamos a tener a las personas durante el tiempo de alimentación y el tiempo de descanso en el casino. Eso es un cambio interno. Está generado, o tiene su génesis en la necesidad de optimizar los tiempos de estadía, ahora que vamos a hablar de aislamiento social obligatorio, pues el servicio de alimentación va a tener que ser por raciones y no por buffet. Es una forma, pues, de abordar. Ese cambio se dispara, se activa desde la necesidad interna, no desde la necesidad del contexto o de la necesidad del mercado. Pero siempre, siempre, siempre los cambios tienen que ver con que hay un mercado o un grupo de interés que necesita que haya una transformación. Ahí es donde se inicia el proceso de cambio. Ahora, insisto en los 3 momentos: adopción, adaptación y asimilación, porque no hay un cambio sin que tenga esa curva, no en la transición, sino en los momentos. Yo adopto, adapto y asimilo. ¿Dónde están los momentos más difíciles? En la transición entre tomar la decisión de adoptar el cambio y adaptar la organización para que reciba ese nuevo momento o ese nuevo esquema. Me perdonan el ruido de fondo de los perros, pero tengo muchos vecinos con muchos perros. Eso también exige un cambio, ¿cierto? O sea, dar conferencias desde la casa tiene sus bemoles. Ese proceso de adopción, adaptación y asimilación tiene también sus inductores. O sea, ¿quién induce la adopción? ¿Quién induce la adaptación? ¿Y quién induce la
asimilación, y para darle respuesta a la persona que preguntó anteriormente, yo puedo tener líderes para cada etapa. Yo no necesariamente tengo que tener el mismo líder para los 3 momentos de la gestión de cambio. ¿Listo? Nuri. Listo, aquí también nos hacen unos comentarios que voy a mencionarlos, unos que pues, nos han parecido importantes. Nos comenta Felipe Borja, excelente conversatorio, muchas gracias. Patricia Jiménez nos dice, sería bueno en estos momentos de crisis económica dirigir el cambio en la reestructuración de los procesos internos y no mirar cómo buscar ingreso de dinero esperado mensual. Siguiente pregunta de Natalia Pachón. Ven, yo le hago un comentario a ese comentario de ¿quién fue? De Patricia Jiménez. Patricia Jiménez. Patricia. Y quiero hacer un comentario que puede ser un poquitito mordazo. Me parece que es muy pertinente a partir de ese comentario. Mire, mi especialidad es Business Continuity. Yo trabajo, aunque soy gerente de conocimiento de una empresa que hace consultoría y software en gestión de riesgos, mi expertise, yo soy certificado en administración de riesgos y seguros. Llevo 18 años desde que fundé mi empresa haciendo un apóstol del tema de la administración, de la gestión integral del riesgo, y hablo de continuidad de negocio desde que la continuidad de negocio nació en el ideario de las organizaciones hace 20 años. Y en estos 20 años y en los 18 de mi empresa, yo tengo un dolor de muela que sigo padeciendo, y es el siguiente, y es que la gente confunde continuidad de negocio con recuperación del desastre. Y quiero aprovechar este comentario para inducirles y dejarles ese mensaje. Una cosa es recuperarse del desastre y otra cosa es la continuidad del negocio. Son dos cosas bien distintas, complementarias pero distintas. O sea, es que yo, teniendo una fábrica de confecciones, digo, me voy a poner a hacer tapabocas. ¿Cierto? Eso no es continuidad de negocio, porque continuidad de negocio es que yo siga confeccionando, que yo trabaje para mantener en el tiempo mis objetivos de negocio. Y mis objetivos de negocio son sostener el negocio en el que yo estoy inscrito en la Cámara de Comercio. Pero yo veo hoy fábricas haciendo tapabocas porque es lo que está de moda. Pero ahí no están hablando de continuidad de negocio. Están sobreviviendo a una crisis económica y que es natural, o sea, todo el mundo quiere sobrevivir, todos queremos sobrevivir, eso está claro, pero eso no es continuidad de negocio, eso es reaccionar contingentemente ante una situación desesperada para poder generar ingresos y no cerrar la compañía. Ahí la reflexión que subyace es hasta dónde tenemos conciencia sobre continuidad de negocio. Y la continuidad de negocio no es solamente para los temas de TI. Nació ahí, sí, nació ahí por el tema del Y2K, para quienes se acuerdan, el cambio de siglo, después en las Torres Gemelas, nos enseñaron tema de que las empresas de base tecnológica no tenían temas de continuidad de negocio, entonces había que tener, después vino la crisis económica del 2008, y entonces hablamos sobre continuidad de negocio, pero eso ha ido transformándose y la continuidad de negocio ya pasa por todos los procesos de una organización, incluso seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo sí quería dejar ese comentario abonado porque muchas organizaciones en medio del desespero están haciendo cosas y es importante conservar el empleo, claro que sí, pero así como
están trabajando para mantenerse, deberían también estar trabajando en cómo fortalecer sus objetivos y volver a trabajar en lo que ya sabían hacer. Nuri. Listo. Siguiente pregunta de Natalia Pachón. Si ya estamos en un cambio, pero hay resistencia fuerte y no se logra, ¿qué se puede hacer? Si ya estamos en un cambio, la resistencia fuerte se vence con seducción, con información y con capacitación. Mire, yo les voy a poner un ejemplo, es casi que una anécdota. Casi que una anécdota. En el Consejo Colombiano de Seguridad saben que yo soy más un contador de historias que un profesor. Tengo muchas historias que contar de vida. Hace 40 años había un programa de televisión que se llamaba Dialogando. Doña Esperanza Surex de Carvajal era quien dirigía ese programa, no se me olvida. Y haciendo mención de doña Esperanza de Carvajal, ella fue yo creo que la precursora de los stand-up comedy en este país. Ella tenía una conferencia que iba dando en las escuelas de padres en los colegios. Les digo, hace 40 años, yo tengo mucho más de 40 años, y fui a una conferencia de ella. Estaba yo en bachillerato. Y ella decía, mire, los matrimonios se acaban porque primero las mujeres usan una ropa seductora, bonita, la ropa interior y la ropa de cama, la ropa para irse a dormir, la pijama es así toda sexy, seductora, y con el paso del tiempo se van poniendo una bata, y con el paso del tiempo ya no se peinan para ir a la cama, ni se ponen loción para ir a la cama, sino que se ponen una mascarilla de pepino, y se ponen los rulos, y se ponen una pañoleta para que al otro día los crespos les salgan muy bonitos. Entonces, claro, el señor cuando se acuesta encuentra a un espanto, no a la mujer bonita con la que se casó, que usaba un desabillé muy bonito. Traigo eso a colación para poder ejemplificar lo que les voy a decir. Y es, la gestión del cambio los cambios se hacen por la necesidad que tiene una organización de entender la evolución de las circunstancias de una organización. Así como el matrimonio evoluciona, el amor evoluciona, y uno tiene que aprender a entender los cambios fisonómicos de su pareja. Y el amor no tiene por qué cambiar si el amor es auténtico y nos conectan otras cosas distintas de lo físico, de lo corporal. En ese mismo sentido, en las organizaciones, lo económico no es lo único que nos tiene que unir. Lograr producir o entregar un servicio no es lo único que nos tiene que convocar. Lo que nos tiene que convocar es la cultura. Las empresas tienen espíritu, corazón. O sea, un empresario tiene que imprimirle alma y espíritu a las empresas. Las empresas son como una gran casa, como una gran familia, como un gran escenario en donde todos tienen un papel, todos tenemos un papel que realizar. Y entonces esas empresas que no tienen espíritu, que no tienen corazón, que no se sienten como un hogar en donde la gente va a concurrir a hacer un trabajo, sino que son sitios que generan empleo y donde yo voy a cumplir un trabajo por el cual me pagan, pues ahí el cambio es bien difícil. Ahí el cambio es bien difícil. Ahí ese señor se asusta cuando ve a su esposa llena de mascarillas y con cosas en la cabeza. Ahí él no entiende por qué él está haciendo eso, ella está haciendo eso. Pero si ella le cuenta y le dice, amor, mira, el pepino es buenísimo, mira que la piel se me va a poner bonita, no sé qué, y le explica
¿por qué se tiene que poner eso en la noche? ¿Y por qué al otro día, para tener el pelo crespo, tiene que tener esos rulos? ¿Sí? O sea, antes no existían las planchas. Entonces se tienen que poner unos tubos ahí. Eso explicado se entiende y yo no me voy a asustar ni me voy a aburrir porque mi señora esté poniéndose eso. Antes lo voy a apreciar porque yo lo que estoy viendo es que ella se está preocupando por verse bonita. Entonces lo mismo pasa en la cultura de una organización. Si nosotros no somos capaces de crear una cultura dentro de la organización, para eso están los principios, los valores de una organización, para explotarlos, para ponerlos en función de llamar a la afiliación a la tarea. Para eso son los valores, no es para ponerlos en un cuadro muy bonito al pie de la recepción, sino para que se vivan y sean congruentes y coherentes. Ahí es donde yo hablo de la autoridad técnica y la autoridad moral. Porque entonces yo tengo unos valores, pero si no los vivo, si no los promulgo, pues entonces la gestión del cambio va a ser estéril, porque la gente no va a creer, no va a querer ni va a creer. Y la alta dirección es preponderante y súper importante en ese proceso de transformación. Siguiente pregunta de Laura Melina. ¿Es necesario hacer un diagnóstico al iniciar el cambio? ¿Qué herramienta se usa? ¿Pestel, DOFA? Pestel es buenísimo. A mí me parece que es mucho más abierto. DOFA, si ustedes vieron ahorita lo que yo les mostré, certidumbre, riesgo, mejoramiento y oportunidades, es palabras más, palabras menos, podría volverse un DOFA, pero en realidad yo prefiero un análisis Pestel para eso, porque es multivariable, mientras que el DOFA no es multivariable. Siguiente pregunta de Carol Zabaleta. Las academias con relación a gestión del cambio, ¿cómo pueden generar estrategias ante la nueva situación? Las academias me puso un... Ay, yo voy a responder esto, pero me voy a meter en un lío. Y espero que me perdonen, pero yo vuelvo y digo, soy contador de historias. Mire, aquí está pasando una cosa que va mucho más allá de nuestro propio entendimiento, pero también tiene que ver con cómo nosotros conocemos y entendemos la historia y cómo la olvidamos. Y esto tiene una explicación histórica y antropológica. Entonces, empecemos por ahí para llegar a la academia. En la Edad Media, las universidades solamente se dedicaban a la filosofía, a la teología, a la medicina, a la química y a la biología, no más. Las ciencias puras y las artes definitivas, que llamaban en la Edad Media, eran el sitio del saber. La ciencia, la filosofía y el derecho eran el sitio, eran las materias de las universidades. Con la llegada del romanticismo y del nuevo humanismo, se revivió lo griego y entonces apareció todo lo neoclásico. Sócrates, Platón, Aristóteles y todos volvieron a vivir. O sea, ya era el conocimiento humanístico que hemos vivido durante los últimos 500 años. Pero en el último siglo han sucedido cosas revolucionarias que han transformado y cambiado el mundo. Volvemos al cambio. Y es este. Cayeron las monarquías, aparecieron las democracias, apareció el capitalismo y todos los ismos en pugna, y la religión era en la Edad Media quien hacía la cohesión social. O sea, era el miedo a Dios y el respeto a Dios lo que mantenía la cohesión social.
Luego vino la ley humana a partir del humanismo y se crearon los estados, y la ley y el estado era el cohesionador de la sociedad. Pero esta pandemia nos está demostrando que los gobiernos y los estados son insuficientes, que hay un orden mucho más grande que el del mismo estado, y es el de las multinacionales. Y es que Amazon no tiene fronteras y Zoom no tiene fronteras. Cisco Webex, en donde estamos hoy usando para nuestra conferencia, no tiene fronteras, no tiene estados nacionales, no tiene IVAs, no tiene impuestos, no tiene limitaciones, no tiene leyes. Entonces, ese capitalismo humanista se está empezando a ver desplazado por esto que nos estamos viendo. Nosotros aquí somos unos y ceros. Somos un sistema y somos un dato. Tenemos 1000 personas, 500 personas que están escuchando el mensaje de este servidor. Y nos medimos por datos. Hoy, Corona App es una aplicación llena de datos. Y Medellín me cuida, es llena de datos. Bogotá te cuida, es llena de datos. Y todos somos datos, somos datos. El perfil sociodemográfico que tenemos en nuestras organizaciones como parte de los requisitos de la norma y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué son? Datos. El índice de accidentalidad son datos. Los sistemas de vigilancia epidemiológica que dan, datos. O sea, nos estamos volviendo una sociedad de datos. Todo esto para dar esta respuesta que me extiendo, pero me parece que es importante aclarar. Y es, la academia se quedó en el conocimiento, y la información atropelló a la academia. Y los datos son hoy lo que se consume. Hoy se consumen datos más que conocimiento. Y infortunadamente, y vengo a terminar mi aclaración del tema, después de la Primera Guerra Mundial, los hombres, millones de hombres, murieron en la Primera Guerra Mundial. Y entonces, los que volvieron de la guerra, los que no volvieron lisiados, jóvenes, entraron al sistema educativo, pero ya no a la universidad, entraron a los tecnológicos, entraron a los college, porque no había tiempo y no había plata, y se necesitaba gente que saliera rápido a trabajar. Y entonces la vida de las tecnologías, de los tecnológicos y de los college se potencializó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando ya la Segunda Guerra Mundial, los pobres, los pocos jóvenes que quedaban, volvieron a la guerra y allá murieron muchos. Entonces aquí lo que pasó fue que las mujeres, gracias a Dios, entraron a formar parte de la vida laboral. Y ahí viene la reivindicación de los derechos al voto y todo lo demás, y todo lo que ha sucedido después del 1948 en adelante. En la segunda mitad del siglo XX, la mujer entra en la vida laboral, cambia la dinámica familiar, y esas grandes transformaciones, que son cambios no planificados, sino que los dio el contexto, las universidades no los absorbieron adecuadamente. Y hoy tenemos una universidad que todavía cree en el pupitre y en la relación, y el coronavirus colapsó todo eso, lo colapsó. Hoy yo tengo colegas, compañeros, profesores universitarios que le están pidiendo al rector, venga, jubíleme, que es que yo no sirvo yo soy de tablero, jubíleme, yo ya no puedo con esto. Ahora, yo no me imagino, por ejemplo, una clase de educación física por Zoom, o yo no me imagino un taller de ingeniería mecánica por Zoom. Yo no voy a aprender a hacer torno y fresa por Zoom.
se necesita la presencialidad. Y esto va generando grandes transformaciones. Y la academia se está apenas adaptando a ese tema. Está haciendo así, pero a trancas y mochas el sector educativo. No, acabamos de hacer un trabajo para la caracterización de riesgos del sector educativo para FENALCO. Y vemos eso, o sea, todavía definir la alternancia entre la presencialidad y la virtualidad para poder entregar conocimiento y finalmente, ¿cuál es el objetivo de la educación? Entregar personas adaptadas para el sistema productivo. ¿Qué hacen las universidades? ¿Qué hace la escuela? ¿Qué hacen los centros de educación para el trabajo y el desarrollo humano? Entregar gente para el sistema productivo, pero hoy con una debacle económica como la que estamos viviendo y que todavía apenas estamos empezando, o sea, no hemos visto lo peor, y no estoy llamando al pesimismo, sino que hay que ser realistas. En esa debacle económica que vamos a vivir durante un buen tiempo, pues nadie se va a meter 5 años a hacer una carrera sabiendo que tiene que salir a producir porque el hambre cabalga. Las empresas, las escuelas para el trabajo y el desarrollo humano van a tener un papel protagónico en esta crisis. Protagónico. Conocimientos cortos para entregarle al sistema productivo personas con capacidades y habilidades técnicas rápidas para poder empezar a producir y jalonar el desarrollo económico del país. Y las universidades van a tener que hacer sus adaptaciones, su gestión de cambio para poder entender qué es lo que el contexto les está pidiendo. Ya llevaban un rezago, ahora se les vino encima el tema de la transformación digital, y no solamente a las universidades, a todos, a los negocios, a los restaurantes, al turismo, a la industria, a todos nos llegó la transformación digital atropellada. Y eso genera la necesidad de hacer gestión del cambio. Son las 12. Nuri, ¿qué hacemos? Sí, ya por temas de tiempo, pues tenemos que finalizar la actividad. Entonces, pues les agradecemos a todos ustedes por la asistencia, también a nuestro ponente de hoy, Carlos Eduardo Vanegas, y le dejo el último minutico para que él pueda hacer el cierre. Muchísimas gracias a todos. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a AXA Colpatria por esta invitación, el Consejo Colombiano de Seguridad por tenernos entre su pool de expositores. Cualquier cosa, yo tengo por aquí un slide donde están mis credenciales, pero yo creo que a algunos los dejé asustados y a otros los dejé motivados. Espero que nos vuelvan a invitar y muchísimas gracias por su atención.